capacitado al Agile Business Analyst? Una gran pregunta. Sí, una gran pregunta. Bueno, pues antes de que empecemos esta charla, les pido de favor que pues, los micrófonos se encuentren apagados conforme vayan ingresando también. Es algo que les pido de favor. Lo que no les haya quedado claro, pregunten al final de la sesión para que pues podamos atender estas dudas. Si quieren tomar alguna nota, adelante. Si lo consideran necesario o importante, también tomen nota de ello. Y pues cuando se les ceda la palabra van a poder tener esa interacción. ¿Va? Bueno, pues como bien ya me había presentado Joana, yo soy Gustavo Martínez Vázquez, soy ingeniero de informática, egresado del Instituto Politécnico Nacional, una institución aquí en México. Una de sus escuelas que tiene se llama UPIXA, que es la abreviación de Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas, bastante largo, por cierto. Y pues sí, como bien mencionaba Joana, soy Agile Trainer actualmente, me encuentro ahorita en formación como Agile Coach, a pesar de mi corta experiencia en temas de agilidad, pero pues por azares del destino empezamos con esta formación de forma independiente. Pues estoy certificado como Management 3.0 como facilitador, soy Scrum Master, Product Owner, tengo la certificación con Kanban. Dentro de mi experiencia laboral ha sido trabajar como analista de negocios, administrador de proyectos, como Scrum Master y Product Owner. Soy parte de comunidades como Agile Nights, en donde también se dan ponencias mensualmente. En Agentes de Cambio, pues se relaciona todo el tema de la agilidad con Management 3.0 o viceversa. Me gusta mucho leer los museos, me gusta ir a museos, me gusta mucho leer, aprender cosas nuevas y compartir todo ese conocimiento. ¿Sí? Y bueno, antes de comenzar con la plática, les invito a que ingresen a menti.com, por favor, e ingresen este código que están visualizando en pantalla, de favor, para ver cómo nos estamos viendo. 23 25 86. Listo. Sí. A ver, aquí me indican que no les funciona. A ver, permíteme, Consuelo. Ahorita te reviso. ¿Por qué? Da un error. Sí. Sí, a ver, permítanme. Voy a detener tantito el compartir la pantalla. Déjenme revisar porque hace un rato sí me funcionaba. Permítanme. Ay, Dios, ya no quiso. Esas leyes de Murphy nos llegan a aplicar a todos en algún momento dado. Así es, no te preocupes. Bueno, mientras Gustavo soluciona el inconveniente con el mentí, les recordamos que la sesión de hoy se trata sobre un poco interactuar y conversar sobre el rol que tiene el Business Analyst en todo este mundo de la agilidad, a modo de ver cómo va evolucionando este rol dentro del marco de la agilidad. ¿Sí? Bien, gracias. Gracias, Joana. En el chat les comparto el código de Menti, por favor. Si pueden ingresar. Ahora sí. Bien. Perfecto.
una palabra. Así es, en una palabra describe la importancia del Agile Business Analysis en un proyecto. Vamos a ver cuál es su opinión. ¿Vas a compartir los resultados en la pantalla, Gus? Sí. ¿Sí? Sí, los voy a compartir. Listo, allí se ve. Perfecto, sí. Bueno, aquí nos indican que para la importancia pues es la parte de requerimientos, la parte de autoconocimiento, valor. Creo que todas están relacionadas, ¿no? Y todas nos pueden dar un aporte, están alineadas al objetivo que debe de tener el business analysis en los proyectos. Gestión, ¿qué más? ¿Qué más pudiera ocurrir? Creo que ya, ¿no? Sí, ya todos votaron. Sí, así es. Súper. Bueno, pues vamos a ver entonces realmente cuál es esa importancia. Y antes de empezar, les comparto esta frase que me gustó mucho y creo que es la que todo analista debiera tener presente. Observa profundamente la naturaleza y entonces lo entenderás todo de mucho mejor. Y esta es una frase que dijo hace mucho tiempo Albert Einstein, cuando él empezaba a hacer todas sus investigaciones, sus trabajos de tesis, sus ponencias con respecto a temas de relatividad, ¿no? Con respecto a física cuántica, con respecto a la interacción espacio-tiempo. Ajá. Entonces, creo que tiene mucha razón, como parte de ser analista de negocios, como ser business analyst. Una de las características que debemos de tener es observar a detalle qué es lo que se está suscitando, ¿no? No solamente el requerimiento, sino qué hay alrededor del requerimiento. Y con base en eso es como nosotros podemos empezar a definir cuál es el valor que debe tener en el proyecto. Ay, disculpen un momento. Bueno, ¿por qué fallan los proyectos? Cuando estamos empezando con proyectos, y estoy hablando no solamente del área de TI, sino de cualquier otra área, hay muchísimos elementos, muchísimas características, muchísimos escenarios por los que estos proyectos, como decimos normalmente, no están quemados, se han retrasado, no están saliendo en tiempo y forma, no se está entregando lo que se está solicitando. ¿Cuál es ese detalle? Bueno, sí, lo asustaron, es que están jugando y empezaron a morderse, por eso. Sí, bueno, ¿por qué fallan los proyectos? Porque se espera que desde el inicio se capturen todos los requerimientos y esperar a que estos requerimientos en un momento dado no cambien, se mantengan tal cual, desde que levantamos esa información hasta que terminemos el proyecto. Ajá. Aparte, nos dan documentos o nosotros en algún momento dado hemos trabajado con documentos súper detallados, súper extensos, y una vez que ya se entrega ese documento, consideramos que ya todo está súper claro, ya está entendible todo, con eso podemos avanzar y ya no va a haber dudas de nada, ¿no? Es más, que hasta lo lea todo el equipo para que todo quede súper entendible. Si consideramos que va a haber un cambio, pues le duele, no nada más a quien tiene que actualizar el documento, ¿no? Le duele a todo el equipo, le duele a todo el negocio, y muchas veces consideran que estos cambios es por una falta de visión. Cuando a veces
no consideramos otros elementos que pudiesen afectar a estos requerimientos. No hay una visibilidad de la big picture del proyecto. ¿Por qué? Porque incluso a veces ni siquiera sabemos qué es lo que hace el compañero que está a un lado, ¿no? Ahora sí que vamos a aparecer como sobrecargos, ¿no? No sabemos lo que hacen los de enfrente, los de al lado y los de atrás. Así de sencillo. Asumimos cosas, creemos que todo va a quedar claro, creemos que una vez que ya tenemos ese contacto con el usuario, va a estar súper entendible todo. Ya en la primera reunión que tengamos, sí, ya lo acaché todo, ya tengo toda la idea, ya puedo trabajar con ello y listo, ¿no? Ya con eso podemos ir trabajando. También parte de la falla de los proyectos es por un tema de resistencias. Y para el tema de resistencia hay diferentes tipos de resistencias. Tenemos la resistencia por incomprensión, tenemos la resistencia por incertidumbre, tenemos la resistencia cultural, que es la que más ha pegado. Y ahorita con el tema de pandemias, pues pegó mucho más a las organizaciones. Existe una resistencia de apego, una resistencia al riesgo, resistencia por intereses antagónicos, una resistencia por sobrecarga y una resistencia por negación a la realidad. Y me vas a decir, bueno, ¿y de qué tratan todas estas resistencias? Resistencia por incomprensión. No tenemos la empatía para saber por qué el proyecto ha fallado, por qué no ha avanzado la organización, por qué el cliente se encuentra molesto y queremos imponer una forma de trabajo, ¿no? Sin embargo, el 90% de las ocasiones de todo proyecto es porque no tenemos la empatía de saber el antecedente de ese proyecto, de esa situación que le genera malestar al usuario, ¿no? Y por lo tanto, si no tenemos esa empatía, pues mucho menos vamos a poder entregar lo que nos está solicitando el cliente. La resistencia por incertidumbre, realmente, pues, lo que decíamos en un inicio, queremos tener todo desde el inicio y no sabemos si en verdad vaya a suceder o no vaya a suceder, si lo vayan a utilizar o no lo vayan a utilizar. De todas formas nos lo piden y quieren verlo ahí implementado y quieren verlo aplicado y no hay una forma de poder controlarlo. La resistencia cultural, y creo que esta es la que todos nos enfrentamos, de que dice el cliente, es que yo quiero que sea A, B y C. Sí, te puedo hacer A, B y C, pero tu proceso me dice que es A, J, R, Z, T, B. Entonces, hacerle cambiar esa forma de pensar, en la forma de trabajar, esa resistencia a un cambio cultural, porque realmente eso es lo que pasa, es lo que hace que las organizaciones muchas veces no avancen, incluso hacen que los equipos de trabajo se agoten antes de tiempo. La resistencia de apego es porque ya sea del equipo, ya sea de la organización, algunos o ambos se abrazan mucho a su forma de trabajo, no sueltan esas viejas costumbres o esas malas prácticas de hacer las cosas. Y es ahí donde también llegan a pegarle mucho a los proyectos, en donde empiezan a fallar, empiezan a generar muchas inconsistencias, empiezan a ver que los requerimientos, lo que definieron en un inicio versus lo que están solicitando en su momento, pues no corresponde a lo que nos están pidiendo. Ajá. O incluso el trabajar de una forma o de trabajar de otra nos está generando el que no tengamos una claridad en la información, no tengamos una manera correcta, por no decir estable, porque pues sabemos que estamos en un ambiente muy volátil, muy cambiante, pero sí una forma correcta de poder sobrellevar esa volatilidad en los proyectos, de poder entregar el resultado que se espera. Y nos abrazamos tanto a una forma que no podemos ver más allá de, ¿no? Vamos como en el siglo XVIII, como los caballos, cuando se entrenaban para la guerra. Les ponían, no recuerdo cómo se llama, el
aditamento que les ponían, pero nada más era para que se fijaran en el camino que veían hacia adelante, no veían a los lados ni hacia atrás, ¿no? Ellos ponlos a trotar, a correr, a jalar la carreta sobre el camino que tú los lleves. Y así nosotros con la resistencia de apego, con la resistencia al riesgo, de decir, no, todo está bien, todo va a funcionar, todo va a mantenerse estable, y realmente no es así. Siempre va a haber riesgos. El cambio viene pegado con un riesgo. Si no consideramos esos riesgos desde un inicio, no sabemos identificar los riesgos, es ahí donde también los proyectos llegan a fallar. Y en vez de tener riesgos, ya tenemos problemas. La resistencia por intereses antagónicos. Cuando tenemos a personas que tergiversan la información, que no nos dan todo el contexto correcto, y se trabaja 2, 3 veces el mismo requerimiento, sabiendo que pudimos haberlo hecho desde el principio de una manera correcta. ¿Y por qué? Porque la organización los considera como los mentores del negocio, los que conocen todo el negocio, los que saben manejar el negocio. Sin embargo, no conocen realmente cómo bajar bien esa información, ¿no? La resistencia por sobrecarga. Todos los integrantes de los equipos de trabajo quieren acaparar muchas cosas para terminar rápido, cuando realmente eso no es lo necesario ni lo importante. Puedes abarcar mucho, sí, siempre y cuando tú entregues el resultado que se espera. Pero si tú abarcas mucho y ni siquiera entregas eso, pues ni siquiera tu esfuerzo ni tu tiempo que invertiste en hacer las cosas. Y la resistencia por negación a la realidad es porque no queremos aceptar las cosas como son. Nos dice negocio, o el mismo equipo le dice negocio, es que esto tiene que ser X, Y, Z. Sí, pero realmente en la realidad me va a funcionar. Realmente eso le va a servir al mercado, porque al final del día desarrollamos productos para personas, no desarrollamos productos para negocios. Los negocios traen una idea que tienen que poner en marcha en el mercado. Sin embargo, el mercado es el que va a utilizar el producto. Y a veces desarrollamos proyectos para el negocio, no para el mercado. Y el no saber cómo se está moviendo el mercado, no saber quién va a ser mi usuario final, es ahí donde esta resistencia pega mucho en el desarrollo de los proyectos. Lo que sí, existen 3 simples verdades que son muy poderosas. La primera, todos los proyectos, hoy en día, ninguno tiene todos los requerimientos desde el inicio. Cuando tenemos el arranque de un proyecto y empezamos a levantar los requerimientos, son, si acaso, 20, 30 requerimientos que podemos identificar. Pero a veces, en el transcurso del camino del proyecto, ya esos 20, 30 se triplicaron, cuatriplicaron. ¿Sí? Ya no son 30, ya son 60, 90, hasta 200 requerimientos. Y eso hace que el proyecto pues tenga más relevancia, o con esos 200 requerimientos en verdad se cumple el valor necesario para ponerlo en marcha. Aunque tengamos toda la captura completa, conozcamos toda la visión del proyecto, todos sus requerimientos, todas las necesidades que se tienen que atender, algo va a cambiar. Así sea un punto y coma, así sea una letra, así sea un objetivo, todo va a cambiar. Y debemos de tener la mentalidad del cambio. Ajá. Si no tenemos esa mentalidad del cambio, simplemente el proyecto va a fracasar. Y no nada más tiene que ser del lado del equipo de desarrollo, tiene que ser también del lado de negocio. Y es aquí donde parte de las actividades de un analista de negocio tiene que hacer con negocio precisamente. Y no nada más el analista de negocio, sino también el product owner, hacerle conciencia de que algo va a cambiar. Aunque el negocio diga, no, es que esto es así, ya lo hemos corroborado 50 veces y ya ha funcionado así. Sí, pero tú no sabes cómo se está moviendo el mercado, no sabes cómo van a responder cómo van a responder las personas a las que les vas a brindar tu servicio o tu producto. ¿Sí? Siempre, siempre, siempre va a haber muchas cosas que tengamos que hacer en un proyecto, de la índole que sea, de las características que sea.
más de lo que nos dé el tiempo y el dinero. Ajá. Muchos dicen, no, pues es que ya se codificó, se documentó, se probó, se entregó. Sí, ponlo en marcha, configura la infraestructura del cliente para que funcione su proyecto, verifica que el mercado lo acepte, empieza a medir información, empieza a interpretarla, empieza a conocer si realmente tiene ese impacto que tú esperabas desde un inicio. Todo eso es mucho más allá de lo que tengamos que hacer. Es más, como equipos de trabajo, apenas si alcanzamos a hacer el 30% de todo proyecto. El codificar, el probar, documentar, presentar, ver mejoras, ver qué se hizo bien, qué se hizo mal, qué podemos mejorar internamente, es apenas el 30% de todo el proyecto. Lo verdaderamente útil se ve cuando ya está en marcha, cuando ya en verdad lo que nos indicó el usuario, lo que levantamos en un inicio como información relevante, lo vamos a ver reflejado hasta que está en marcha. Y es ahí donde vamos a poder definir si en verdad está funcionando o no. Y más allá de si funciona o no, qué trascendencia va a tener. Entonces, ahí nos podemos dar cuenta que efectivamente hay más cosas que hacer, más de lo que nos permite el tiempo y el dinero. Y para todo esto, ¿qué es el análisis de negocio? Bueno, el análisis de negocio se considera, y esto es un resumen de diferentes definiciones que se manejan hoy en día. El análisis de negocio es un conjunto de tareas y técnicas que se utilizan para trabajar como enlace entre los interesados, y consideremos interesados por parte del negocio o por quien nos solicita desarrollar un proyecto, con la finalidad de poder entender cuál es la estructura, cuáles son sus políticas, cuáles son las operaciones de esta organización, de esta institución, de este ente, y con base en ello poder hacer recomendaciones que le permitan a la organización alcanzar estas metas que nos establecen desde un inicio. También implica entender cómo funciona la organización para el alcance de estas metas y poder definir las capacidades que requiere una organización para proporcionar el desarrollo de productos y servicios a quienes los tengan que utilizar, a los interesados externos. Esto es el análisis de negocio que hoy en día se considera como una definición más completa, más sencilla. ¿Sí? Y bueno, como analistas de negocios, o los que hemos sido analistas de negocio, esperamos que así sean los requerimientos, ¿no? Que nos digan cómo requiere el requerimiento, qué es lo más interesante del requerimiento y cómo tiene que quedar al final. Pero no es así. Realmente empieza todo comienza cuando ya nos empiezan a platicar la historia y nos dicen dónde está el problema. Y de ahí nos empiezan a meter a la parte más fuerte del requerimiento, pero de ahí empieza, pero recuerdo que me pasó esto. Pero es que fíjate que vino Diosito, o vino Alá, o con quien quieras decirle, y me dijo que lo tenía que hacer de esta manera. Pero de aquí, en otra dimensión, sucede que pasa esto. O sea, empieza a haber un sinfín de ideas, un sinfín de cosas, y al final del día nos dicen, ¿se puede o no se puede hacer? ¿No? Y esto no nada más lo digo como analista de negocios, lo digo también como parte de un ingeniero de pruebas, como un arquitecto de software, como un líder de proyecto, un Scrum Master, o un Product Owner, un desarrollador, ¿sí? Todos hemos pasado por esto. Que si bien cada uno da su perspectiva de acuerdo a sus habilidades, pero todos pasamos por esto. El usuario sí nos da los requerimientos y empezamos a trabajar con ello. Tratamos de deshacer ese hilo de enredado para saber cómo es el requerimiento, ¿no? Para el levantamiento de requerimientos, que es una de las etapas que considero que es una de las esenciales que debe de haber en todo proyecto, ¿para qué? Para que pueda arrancar correctamente un proyecto. No nada más para desarrollo de software. Si vamos a hacer el desarrollo de un proceso, si hacemos un buen
levantamiento de requerimientos para desarrollar un proceso, el proceso va a funcionar sin problemas, ¿sí? Si realizamos esta etapa de forma efectiva, el éxito va a ser grandioso. Si nosotros hacemos correctamente, no digo magníficamente, no, sino que correctamente este levantamiento de requerimientos, el éxito que espera el usuario lo vamos a poder tener sin problema. Vamos a poderlo dar al 100% desde el primer momento en que hacemos este levantamiento. ¿Podemos establecer puentes de comunicación con usuarios? Sí, porque podemos saber cómo se va moviendo el negocio y con base en eso podemos hacer un buen levantamiento de requerimientos utilizando técnicas de levantamiento de requerimientos que permitan este éxito y por lo tanto al generar y validar estos requerimientos va a hacer que se cumplan las metas a nivel organización y a nivel mercado. Todo esto es una reacción en cadena, prácticamente. Y bueno, les pregunto a ustedes, ¿alguien de ustedes en algún momento de su vida le tocó trabajar con esto o manejó esto o sigue manejándolo? Yo. Yo, de hecho, Gustavo, yo. Hay equipos de trabajo que son más visuales que otros y siguen exigiendo o se mueven mejor con distintos tipos de diagramas, UML, de secuencia, diagramas de negocio, etcétera. Así es. Bueno, o sea, no es una persona, es el equipo el que lo hace. Yo como que no hago esos diagramas, lo hacen los devs. Sí, es correcto, Consuelo, pero en algún momento te tocó trabajar con esto, llegaste a verlo en algún momento dado, mucho antes de que todo esto empezara a desarrollarse con agilidad. Sí, creo que todos pasamos en algún momento dado el trabajar con todo esto, ¿no? Temas de UML, temas de BPMN, que al final del día fueron el primer acercamiento a agilidad, ¿no? Fue la primera forma de decirle a las organizaciones, quiero representar tu idea bajo estos elementos, quiero interpretar tu idea de esta manera. ¿Es correcto o no es correcto? ¿No? Conocer tu negocio que se mueve de esta forma. Y posteriormente, exacto, como dice Yubi, posteriormente empezamos a trabajar con temas de RUP. RUP fue el primer, para mí es la primera metodología de buenas prácticas, pero con un enfoque ágil. Y fue una de las primeras metodologías que empezó a impulsar el tema de la agilidad. Fue una de las primeras que empezó a mover estos temas, de decir, tenemos que entregar de forma rápida, eficiente y con el valor necesario. Obviamente estaba demasiado estructurado porque, pues, si bien recordemos que la ingeniería de software, pues, empezó desarrollándose desde la ingeniería industrial. Y la ingeniería industrial es muy cuadrada, muy lineal. Y como la ingeniería de software no tenía quien copiarle, no tenía quien lo guiara, de quien se agarró primero fue de la ingeniería industrial. De manejar procesos, de manejar ideas, de trabajar los requerimientos de una forma lineal, secuencial y que no cambiaran en algún momento dado, ¿no? Entonces, en su momento, cuando se desarrolla, sí, yo sé que los industriales hacen otro tipo de diagramas, hacen también diagramas de procesos, sin embargo, de lo que hacían los ingenieros industriales a lo que empezó la ingeniería de software, de ahí tomó ciertas ideas para poder armar todo esto, ¿no? Y por eso que UML y RUP empezaron a trabajar primero estos temas, empezaron a trabajar cómo interpretar lo que quiere el usuario de una forma más visual, de una forma más concreta, más sencilla, para que el equipo pudiera trabajar, ¿no? El analista de negocios tradicional anteriormente hacía los famosos casos de uso y las especificaciones funcionales. Empezaba a hacer el prototipado de la solución tecnológica, el mapeo de procesos, empezaba a conocer la relación del área solicitante con otras áreas,
empezaba a hacer la documentación extensiva, como manuales, especificaciones funcionales, empezar a ver tema de la matriz RASI, prototipos, diseño, etcétera, etcétera. Todo esto era lo que hacía el analista de negocios tradicional. Pero cuando surge el tema de la agilidad, el tema de trabajar de una manera más eficiente, mucho más concreta, entregando lo que realmente requiere el negocio, empieza a desarrollarse todas esas formas de trabajo, se empiezan a concentrar en el manifiesto ágil. Recordemos que el manifiesto ágil tiene 4 frases muy sencillas, pero muy importantes que debemos de tener hoy en día presentes todos los que trabajamos con temas de agilidad, ¿no? Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas, software funcionando sobre documentación extensiva, colaboración con el cliente sobre negociación contractual, respuesta ante el cambio sobre seguir un plan. Si nosotros pasamos todo esto a la parte de análisis, estamos dándole la interacción con el individuo, en este caso con el negocio, con el usuario solicitante, independientemente que yo tenga que llenar formatos, enviar correos y notas y lo que tú quieras. Sí, está muy bien, pero mi interacción con la persona es más importante. ¿Por qué? Porque yo voy a poder identificar si la persona se encuentra feliz, se encuentra contenta, se encuentra enamorada, se encuentra enojada, se encuentra frustrada, triste, desesperada. Ahí podemos ver todo eso y eso nos da mucho más información versus lo que tenga que llenar en un documento. Ajá. Software funcionando sobre documentación extensiva. Sí, tenemos que hacer alguna documentación que establezcamos como parte de un sustento al proyecto. Sin embargo, que esté funcionando lo que tenga que entregar, eso me va a dar mucho más valor. Como decía en un inicio, me da más valor lo que esté ya en el mercado funcionando a algo que te entrega a ti negocio. La colaboración con el cliente sobre negociación contractual, bueno, pues el brindar soluciones, brindar algunas sugerencias, consejos, bajar ciertas ideas para poder establecer el requerimiento de una manera más adecuada, de una manera mucho más clara, ¿no? Y la respuesta ante el cambio sobre seguir un plan, todos los requerimientos cambian, todo debe de estar. Sí, me imagino, Yubi. También yo lo manejé en algún momento, ¿no? Y pues la respuesta al cambio es eso, estar siempre en alerta con eso, el tener el sentido del cambio, de que algo va a cambiar. ¿Cuándo? No sabemos, pero va a cambiar y hay que tener esa preparación para cuando cambie. Si nosotros combinamos el marco de trabajo de Scrum, el tema de agilidad con análisis de negocio, lo veríamos de esta manera. Tenemos nuestro paquete de requerimientos que va a conformar a qué? Al Product Backlog, al dimensionamiento funcional, a todas esas maquetas, esos mockups que vamos a estar entregando, a la priorización que le demos al proyecto. Y todo esto va a ser un análisis inicial, de lo cual pues tenemos que ver temas de arquitectura, en base de datos, infraestructura, seguridad de la información, dependencias tecnológicas, dependencias administrativas, dependencias con el mercado, entornos donde se va a desarrollar mi proyecto, en un ambiente físico, en un ambiente virtual, internamente, externamente, ¿cómo se va a desarrollar esto? El paquete de requerimientos tiene que estar en constante actualización, siempre. No hay ningún requerimiento que se mantenga estático. Todos los requerimientos son dinámicos. Así como tenemos dinámicas las conexiones a la red, así tiene que estar de dinámico nuestro paquete de requerimientos en todo momento. Y empezar a ver temas de liberaciones. Muchos agilistas, tenemos a los agilistas puritanos y a los que no somos tan puritanos, consideran que el tema del sprint cero, que es un debate que se ha venido dando desde que la agilidad se llama así, muchos consideran que no debe de estar, otros consideran que sí, ya sería a cuestión de gustos y características del proyecto, como quieran manejarlo. Pero desde mi punto de vista, el que podamos definir todo esto desde un inicio y considerarlo como un sprint cero, como un anteproyecto, considero que es lo más importante. ¿Por qué?
Porque si nosotros tenemos al menos una pequeña gran visión de lo que queremos desarrollar, podemos establecer el valor que va a tener a futuro, ¿sí? Y bueno, pues la mayoría conocemos cómo está funcionando Scrum, si no, pues se los repito. Tenemos todo nuestro paquete de requerimientos, que es el Product Backlog, del cual tomamos una partecita y lo vamos a llamar Sprint Backlog, que es lo que vamos a trabajar en un primer sprint. Un sprint es un periodo corto de trabajo, dependiendo de la naturaleza del proyecto. La mayoría y en promedio trabaja los sprints de 2 semanas, va a depender de cómo se haya negociado con el cliente, y en ese periodo de trabajo nosotros vamos a desarrollar nuestras reuniones diarias, vamos a estar desarrollando todas las actividades correspondientes a este Sprint Backlog, vamos a construir y a juntar esas piececitas para hacer una demostración de lo que se trabajó durante este sprint, y además en forma paralela, si dentro de este sprint hubo algún cambio, se integra a este paquete de requerimientos, ¿no? Si no, pues se mantiene tal cual. Sin embargo, se sugiere que haya una actualización a lo mismo por parte del Product Owner, que ahorita voy a explicar un poquito de eso. Se hace esta demostración, se valida que efectivamente se cumpla con lo solicitado. Si se cumplió, se da palomita todo. Si no, se hacen las observaciones correspondientes para trabajar en el siguiente sprint. A nivel equipo o a nivel interno se hace una retrospectiva, que es un análisis de lo que se hizo bien, de lo que se puede mejorar, y todo esto se repite, esto es cíclico. Dentro de esto, si nos dan palomita a lo que se entregó, se pregunta si se puede enviar a liberación para poder hacer una validación integral, empezar a hacer la ejecución del proceso de liberación y ponerlo en producción. Si en producción ya no existe ningún error, se libera literalmente y termina el proceso, pero todo lo demás se ejecuta constantemente. Si hubo algún error, se atiende estas incidencias que se integran como parte de las tareas, y otra vez empezamos con el cuento hasta terminar todos los requerimientos o hasta entregar el valor esperado. Ajá. Los niveles de información que tenemos son que tenemos los objetivos de negocio, que prácticamente es qué es lo que requiere el negocio, hacia dónde tiene que ir el proyecto, por qué está enfocado de esa manera el proyecto, qué es lo que se tiene que atender, cómo se tiene que atender, cuál va a ser el impacto, el retorno de inversión, etcétera, etcétera. Un montón de características que el negocio está estableciendo, y es lo que a primera vista conocemos. Sin embargo, hay más cosas por atender, ¿no? Tenemos los requerimientos funcionales, que es lo que hace prácticamente el trabajo del analista de negocio, el business analyst. Los requerimientos técnicos, que ve toda la parte de desarrollo de arquitectura, de base de datos, tecnologías que se vayan a utilizar, y requerimientos de transición, que son aquellos en donde va a funcionar mi proyecto de forma física, de forma virtual, en alguna tecnología específica, o va a estar compatible con otras, si va a ser un ambiente web, o va a ser ambiente móvil, o va a ser de ambos, o va a ser una combinación de tecnologías. Todo eso aquí lo vamos a estar viendo. Y toda esta información tiene que estar relacionada para poder entregar el valor necesario, para poder cumplir con lo solicitado. ¿Sí? De ahí que con todo el tema de la agilidad, surge el rol de la Agile Business Analyst, que si bien hoy en día ya la certificación del Business Analyst, que está establecida por el IBA, ya empieza a integrar un poquito estos temas de agilidad, ¿no? Y empieza a trabajar un poco el tema de los principios de la Agile Business Analyst. Son 7 principios, voy a irlos mencionando y voy a explicar cada uno de ellos para que nos quede un poco más claro. Ver el todo. Esto es tener toda la visión del proyecto, ¿no? No nada más es de que, a ver, ¿cuáles son tus requerimientos? No, es tener el conocimiento de qué trata tu proyecto, hacia dónde va enfocado, por qué va enfocado de esa manera. Pensar como cliente. Hay que tener la empatía de cómo está visualizando la información o cómo está visualizando el proyecto del cliente, para poder entregar lo que me necesita, lo que necesita ver funcionando, ver implementado. Analizar para determinar qué tiene valor. No todo tiene valor,
porque no todo va a ser útil, sino que aquello que sea muy esencial y que en verdad empieza a generarle sentido e información al cliente, es lo que hay que poder, eso es algo que tenemos que analizar, eso es algo que debemos de ver o ponerle más énfasis para poder alcanzar el objetivo que solicita. Acercarse a la realidad utilizando ejemplos. Tenemos muchísimos ejemplos en el mercado que se han suscitado y que podemos tomar como base para decirle al negocio, ¿sabes qué? Lo que tú me pidas tal vez no te funcione porque mira, este negocio se mueve de esta manera, este negocio se mueve de esta otra, este se mueve así y tú, esta es tu forma de trabajar. Entonces, empatar lo que tú pides versus cómo se está teniendo el éxito, va a costar mucho trabajo, va a haber algunas complicaciones, te va a retrasar en otras cosas. Entonces, es acercarlo lo más que se pueda a la realidad con respecto a lo que solicito. ¿Pero con qué? Utilizando ejemplos, utilizando elementos que defiendan esos puntos de vista. Entender que es factible, saber qué de verdad se puede hacer, qué no se puede hacer. Y sobre eso dar nuestros comentarios, nuestras sugerencias, nuestros consejos, para no después decir como típicamente decimos, te lo dije, ¿no? Estimular la colaboración y la mejora continua. Volvemos a lo mismo, las interacciones con las personas. Colaboración con el cliente y colaboración con el equipo de trabajo. Y entre todos tener esa mejora. Entre todos poder aportar algo que en verdad permita cumplir los objetivos tanto del equipo como del negocio. Y hay que evitar el desperdicio. ¿Para qué gastamos energías, tiempo, esfuerzo e integrantes si al final del día hay que entregar lo que en verdad sea útil? No hay que entregar cosas por entregar, ni meter todos los ejércitos de trabajo a los proyectos. Buenísimo. ¿Sí? Gustavo, perdona. ¿Sí? Ya estamos sobre el time box. Entonces, bueno, tenemos unos máximos 5 o 6 minutitos, ¿ok? Porque sí, luego, gracias. Perfecto, sí, vamos a avanzar. Otra de las cosas que como Agile Business Analyst podemos utilizar es el dimensionamiento funcional. En el Backbook manejan esta técnica como descomposición funcional. ¿Por qué? Porque podemos ver secciones de todo el proyecto. Los requerimientos de negocio, los requerimientos de usuario, requerimientos funcionales, requerimientos técnicos y requerimientos de transición. ¿Sí? Requerimientos de negocio y requerimientos de usuarios van un poquito más enfocados a temas de objetivos de negocio, a cómo quieren que el proyecto cumpla ciertas expectativas. Ajá. De esas expectativas que van a estar establecidas en épicas, la mayoría conocemos que es una épica, que es una historia de usuario muy grande con sus respectivos criterios de aceptación, las tenemos que descomponer en requerimientos funcionales. Ahora sí, guarda, cambia, edita, elimina, imprime, exporta, importa, etcétera. Todo eso aquí lo vamos a establecer. Requerimientos técnicos, pues estamos hablando de qué tipo de base de datos vamos a usar, si hay algún servidor establecido, hay algún repositorio a manejar, etcétera. Y los requerimientos de transición que estamos visualizando, que es la parte inferior, pues son todos los requerimientos en donde va a estar funcionando ambiente web, ambiente móvil, un ambiente híbrido, conexión con otras tecnologías o con otras herramientas, etcétera. ¿Sí? Todo esto le va a permitir mucho al negocio y al equipo de trabajo tener la visibilidad de lo que nos está solicitando el negocio para el desarrollo de sus objetivos. Ajá. Y lo veríamos de esta manera. Las épicas como tal, que son historias de usuario muy grandes, y de ahí hacer la descomposición correspondiente. Todo esto debe de estar alineado a los objetivos de negocio. Si tú como business analyst o como product owner le preguntas al negocio cuáles son sus objetivos de negocio, no te va a poder decir más de 3. Aquel que te diga más de 3 es porque tiene claro qué es lo que tiene que hacer con el proyecto. Pero la mayoría, y en mi experiencia, no te exceden más de 3 objetivos. Si tienes un objetivo de negocio, perfecto, puedes arrancar el proyecto sin problemas. Si tienes 2, pues mucho mejor, porque puedes afianzar más la información, puedes establecer un poquito más de acuerdos para poder entregar lo que solicitan. Pero si tienes 3 o más,
pues ya te ganaste la lotería con eso, ¿no? Porque sabes cómo tienes que entregar el proyecto y sabes que sobre esos objetivos tienes que trabajar. Independientemente de lo que pase en el trabajo, en el trayecto del proyecto, tú puedes entregar el desarrollo del producto. Y volvemos con el tema de la colaboración. Para poder establecer esos objetivos, primero hay que saber identificar e investigar el contexto de lo que estamos solicitando, de lo que están solicitando, de lo que se tiene que entregar, por qué se tiene que entregar. Una vez que ya descubrimos todo esto, hay que analizar y hay que priorizar. Esto nos va a permitir comprender cómo se va a mover el negocio. Comprendemos esto y podemos traducir lo que se tiene que trabajar para poder hacer una especificación y temas de priorización otra vez. Y una vez que cumplimos con este punto, validamos. Si en verdad tiene existencia o no existe, si tiene relevancia o no la tiene. Y todo esto es cíclico. En cada uno de los requerimientos es cíclico. Para los requerimientos como tal, tenemos que hay que llevar una negociación con el cliente, conversaciones cara a cara, bueno, virtualmente hablando, por el tema de la pandemia, que tengamos un enriquecimiento de información bastante explayado, bastante amplio para poder tomar la decisión correcta, identificar cuáles son esas restricciones que tenemos para desarrollar esos requerimientos, basar todos los requerimientos en hechos que en verdad sean útiles de probar, que en verdad puedan ver un impacto en el mercado y por lo tanto explorar la experiencia. Conocer que efectivamente todo lo que estamos trabajando va a tener un buen sabor de boca. ¿Puede evolucionar el Agile Business Analyst a otros roles? Sí. ¿Por qué? El Agile Business Analyst puede pasar a ser un Product Owner o puede pasar a ser un Scrum Master. Si bien el Agile Business Analyst es un pequeño Product Owner y un pequeño Scrum Master, la diferencia es de que si lo vemos desde el punto de vista de Product Owner, el Agile Business Analyst no toma decisiones. Él solamente se dedica a dar consejos, a desarrollar ciertas ideas. El Product Owner es el que toma la decisión, es el que tiene la última palabra en el proyecto. Si hablamos del Scrum Master, pues el Agile Business Analyst, como es el que transmite la información al equipo, es un intermediario entre el equipo y negocio, él puede funcionar como un Scrum Master. Para ambos roles hay que llevar a cabo una serie de coaching que le permita tener esta evolución y que el mismo Agile Business Analyst pueda desarrollar las habilidades correspondientes para uno u otro rol. ¿Sí? ¿Preguntas? Ahora sí vamos al último día de esta sesión. ¿Preguntas? No, ¿de qué, Consuelo? Excelente, Gustavo. Excelente. Yo solo agradecerte, Gustavo. Ha sido muy interesante ver cómo se relaciona el inicio del levantamiento de requerimientos con esta parte del mundo de la agilidad, porque yo estudié hace muchos años y en la asignatura de ingeniería de software que a mí me daban, siempre dimos la metodología RUP, y dentro de la metodología RUP dimos todos los diagramas habidos y por haber, que tuve que hacer muchísimos diagramas en todos los proyectos por los que pasé. Entonces es muy interesante ver cómo ha ido mejorando y renovándose para bien el tema del levantamiento de requerimientos, que es súper importante en la etapa inicial de cualquier proyecto, porque hay que tener mucha claridad en lo que el cliente quiere para darle al cliente el valor que él necesita. Entonces, quiero agradecerte por la charla, por darme esta visibilidad y nada, muchas gracias. No, de qué, Yumi, al contrario. De hecho, como dato curioso, ya para cerrar la charla, aquí en México, y son datos estadísticos comprobables, por cada analista de requerimientos, por cada analista de negocio, como quieras llamarle, prácticamente el business analyst, por cada analista de negocio
tenemos alrededor de entre 40 y 45 desarrolladores. Wow. Entonces, imagínate, tienes 45 puntos de vista para atender un requerimiento. Si yo te estoy hablando de un proyecto que tiene alrededor de 50 requerimientos, ¿cuántos puntos de vista vas a tener que tomar en cuenta para poder entregar la solución o entregar el valor que necesitas para el proyecto? Ajá. Así Entonces, es para poder ponerse a analizar realmente cómo está la visibilidad del proyecto. Bien. Gracias, Gustavo. De verdad que muchas gracias por tu participación, por la paciencia y por el apoyo. Excelente tu trabajo, excelente tu charla. Y bueno, le pido a todos los participantes que no se vayan a retirar del Zoom, se pueden ir a la sala, mover a la sala principal, en donde vamos a hacer el cierre formal del día de hoy por el evento. Así que, bueno, muchas gracias a todos por compartir este rato con todos nosotros. Gracias, Gustavo. No, gracias a ustedes. Excelente tarde.